Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? ¿Están todos observando la presentación? Sí, doctora. Bien, el día de hoy vamos a comenzar nuestro tema del síndrome de Sjögren. ¿Qué será el síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se presenta en las personas provocándole una sintomatología muy especial. En este caso, los sistemas que se ven atacados son el sistema de la vista y el sistema del tracto intestinal. O sea, el síndrome se conoce también como el síndrome de los ojos y de la boca secas. Bien, en este caso, el síndrome de Sjögren hizo sus primeras descripciones en el año 1888 por unos investigadores conocidos, un investigador conocido como Mikulicz, cuando observó que existía una tumefacción de las glándulas parótidas en relación con un infiltrado linfocítico, pero el que en realidad al que le debe su nombre es Heinrich Sjögren, en el año 1933, que ya presentó 19 casos de mujeres con queratoconjuntivitis muy seca y además con una sequedad bucal muy grande. Esta enfermedad es crónica autoinmune. Se caracteriza porque presenta un infiltrado a nivel de las glándulas exócrinas. Y este síndrome se caracteriza precisamente, como les decía yo, por la sequedad de la boca, que se conoce también con el nombre de xerostomía, y los ojos secos también, que se conoce como xeroftalmia. Además de los ojos y la boca seca, otras membranas mucosas también pueden presentar sequedad. Este síndrome es asociado con mucha frecuencia a otras enfermedades reumáticas. Por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia. También sabemos que el desarrollo de esta patología es linfoproliferativa. ¿Qué más podemos decir del síndrome? ¿Quiénes son los que más presentan este síndrome? Las mujeres en una proporción de 9:1. O sea, 9 mujeres por un hombre puede presentar este síndrome. La edad en la que aparece es a los 30 años y también mujeres postmenopáusicas a los 50 años o mayores de 50 años, después del periodo de la menopausia. Entonces, esa es la proporción de 9 mujeres por un hombre o inclusive mujeres de 1 por 100 y hombres 1 por 1000, cada 1000. Un hombre por 100 mujeres. Un hombre por 1000 mujeres. Frecuentemente con la enfermedad que más se la asocia es con la artritis reumatoide en un 31%, con la esclerodermia en un 20% y con el lupus eritematoso sistémico en un 8%. En esta enfermedad también hay mucho más riesgo de contraer o padecer linfomas, de 16 a 44 veces más de padecer linfomas. También podemos decir que cuando se investigaron sus causas, encontraron múltiples factores. O sea, es una enfermedad multifactorial, porque puede haber una alteración del reconocimiento de la respuesta y de la regulación inmunitaria. Eso fundamentalmente. Así que cuando hablamos de Sjögren, también podemos decir que intervienen los factores genéticos. ¿Cuáles son estos factores genéticos? Por ejemplo, del complejo mayor de histocompatibilidad en la clase DRB doble 52, DR2, DR3 y B8.
Esos serían los factores genéticos, factores alélicos, que pueden existir en cierto tipo de personas y se reflejan en el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, también existen muchas veces relación con factores externos virales, como por ejemplo el grupo del herpes, el herpes de tipo C, el virus del herpes de tipo B, los parvovirus, el virus de la hepatitis, los parvovirus, beta 19, personas que han podido haber enfermado con enterovirus y retrovirus también, como el VIH, frecuentemente también presentan Sjögren. Ahora, estos autoantígenos, en realidad, que son los causantes del síndrome, en realidad son ribonucleoproteínas de la clase del tipo Rho, del tipo La. Muchas veces se conocen también con el nombre de fodrinas y aquaporinas. Y existe en este síndrome un incremento de estimuladores de los linfocitos de tipo B que comienzan a producir mayor apoptosis y mayor destrucción glandular para que se pueda llevar a cabo el síndrome. También se puede clasificar el síndrome en síndrome primario o la enfermedad en dos periodos, primario y secundario. El secundario, cuando generalmente sobreviene a manifestaciones del lupus eritematoso sistémico, de artritis reumatoide, de esclerodermia, sarcoidosis, otras afecciones autoinmunes como la miastenia gravis, otros procesos patológicos como cuando existe un injerto en el organismo o una enfermedad injerto versus huésped, o personas que viven con el virus del SIDA, HIV o hepatitis de tipo C. Ese es el secundario. Pero el primario es cuando la enfermedad se presenta sola, sin que el paciente tenga ninguna de estas otras patologías. A eso se llama primario. Bien, entonces se reconocen dos tipos de síndrome de Sjögren, un primario y un secundario. ¿Cómo es la clínica? En la clínica, la sintomatología bucal a nivel de la boca consiste en mucha dificultad para tragar la comida seca. A eso se llama o se conoce como serostomía. También el flujo salival es menor al normal. Quiere decir eso que nosotros cuando comemos estamos salivando todo el tiempo, ¿no es cierto? Para hacer pasar la comida. Más o menos se calcula 5 mililitros por 10 minutos que produce cada glándula parótida. Ahora, en los bucales es mucho menor. En los oculares, los ojos secos, cuando se presenta la queratoconjuntivitis seca, existe una sensación de quemadura, de prurito, de disminución del lagrimeo, existe fotofobia, dolor y sensación de los ojos arenosos o con tierra. Y esa es la seroftalmia que se produce en este síndrome. Aquí tenemos, miren cómo se compromete la lengua con una severa serostomía. Esta se llama la famosa lengua seca o llamada lengua de piel de cocodrilo, porque es roja muchas veces, depapilada y la piel de cocodrilo. Y miren, observen la comisura de los labios, inclusive pueden presentar grietas de esta naturaleza por la sequedad de la boca, ¿no? Estas son las afecciones que caracterizan al síndrome. Y acá tenemos un ojo, vamos a poder observar en esta diapositiva siguiente, un ojo con seroftalmia, donde hay una sequedad completa. No tenemos ese lagrimeo normal que tenemos. Y miren, este es el aspecto de los ojos. La queratoconjuntivitis seca. La queratoconjuntivitis seca. Las escleras, miren cómo se observan un poco enrojecidas y obviamente se observan estas infiltraciones.
Acá tenemos también que mostrar cómo es característico de este síndrome las caries del cuello dentario. Los cuellos de los dientes en la boca por la sequedad comienzan a tener muchas caries y se observa de esta manera. ¿Mm? Eso es típico también en el síndrome y característico en el Sjögren. Y obviamente, en el síndrome de Sjögren también tenemos el aumento de las glándulas submaxilares. Aquí tenemos, miren, estas comienzan a aumentar de tamaño en el Sjögren por el esfuerzo que hacen, ¿no es cierto? Bien. Además de ese complejo seco que acabo de mostrarles en la diapositiva de esta patología, de esta enfermedad autoinmune, los pacientes también pueden presentar sequedad de la nariz, en la orofaringe posterior, en la laringe y en el árbol respiratorio. Muchas veces tienen hasta sangrado de la nariz, con lo que se conoce como epistaxis. Muchas veces pueden presentar disfonía. ¿Qué quiere decir eso? La disfonía, cambios de voz, pueden presentar otitis media recurrente, traqueobronquitis o neumonía. Y la mucosa vaginal, que generalmente puede generar dispareunia. También puede haber artralgias, sinovitis activa, en especial en pacientes que tienen artritis reumatoide. También pueden mostrar un compromiso a nivel de otros sistemas. ¿Y cuál será ese? No son todos los pacientes, pero un 25% de los pacientes que padecen Sjögren pueden tener a nivel pulmonar un compromiso intersticial. Pueden presentar una serotraquea, a nivel digestivo una disfagia alta, a nivel renal una nefritis intersticial y a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Pueden haber también manifestaciones. Pueden existir a nivel cutáneo vasculitis. Pueden presentar inflamación de los vasos sanguíneos. También a nivel tiroideo, hipotiroidismo. Y pueden existir algunas reacciones hematológicas, como el riesgo de linfoma puede ser 5% o 16 o 44 veces mayor que de una persona normal. También pueden presentar estas personas muchas veces linfomas B de bajo grado, linfomas del tipo del tejido MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas y de localización extranodal. Sería el compromiso a nivel de otros sistemas. Ahora, para hacer un diagnóstico diferencial del ojo seco y de la boca seca, hay que ver, por ejemplo, que el ojo seco con infiltración de glándula lagrimal puede deberse generalmente o puede producir un trastorno psicológico por ansiedad, por depresión, puede, o sea, producir al mismo tiempo, ¿no es cierto? Puede producirse. O en respuesta a fármacos antihistamínicos, antidepresivos, puede haber manifestaciones a nivel del hígado, hepatopatías que se llaman, otras falta de vitamina A también, pemfigoide ocular, síndrome de Steven-Johnson o muchas veces gente que utiliza mucho lente de contacto al interior de los ojos, aumentos de evaporaciones lacrimales, eh, blefaritis, que es la conjuntivitis crónica, gente que está todo el tiempo con los ojos enrojecidos, puede haber alteración del parpadeo, que se puede producir por el Parkinson. En muchas personas se produce una alteración en el parpadeo y es el Parkinson, ¿no? Ahora, la boca seca también presenta enfermedades sistémicas, no solamente en el síndrome de Sjögren, también en la amiloidosis, en algunos casos en que hay sarcoidosis o se padece de VIH, pacientes que viven con el virus del SIDA, pacientes que tienen Alzheimer, pacientes que pueden tener esclerosis múltiple o algunos pacientes que inclusive toman
fármacos para la fibromialgia o fármacos antidepresivos también, antihistamínicos, anticolinérgicos, neurolépticos, diuréticos. Hay manifestaciones también psicológicas, hay hepatopatías, ansiedad, la depresión. Todo esto son los diagnósticos de los cuales hay que diferenciar a la enfermedad de Sjögren también. También tenemos otros criterios europeos, americanos, qué sé yo, para la clasificación del Sjögren. Pero en realidad lo que más importa son los síntomas oculares, en los que el paciente tiene que contestar, por ejemplo, si ha tenido de forma diaria y persistente molestias de sequedad ocular en los últimos 3 meses, si tiene la sensación de arenilla en los ojos, si usa lágrimas artificiales más de 3 veces al día, si tiene síntomas orales, como por ejemplo mucha sequedad oral en los últimos 3 meses, también si tiene inflamación de las glándulas salivales, si ingiere frecuentemente líquidos para ayudar a deglutir los alimentos secos, o signos oculares como resultado positivo de estos dos tests. Hay dos tests que se pueden hacer para ver si estos son positivos. El test de Schimmer, que es en los cuales los oftalmólogos son los que realizan este test de Schimmer, mayor a 5 milímetros en 5 minutos, y la tinción rosa de Bengala. Ahora, también hay otros tests o pruebas de histopatología para probar la cialodenitis linfocítica, donde se puede observar un foco de linfocitos con más de 50 linfocitos en el tejido glandular. Y obviamente lo que tienen que presentarse también en este tipo de síndromes es una alteración objetiva de la función de estas glándulas salivales. Hay que medir el flujo salival, hay que medir la cialografía, la gammagrafía parotídea, todo esto. Y obviamente habrá que también encontrar en el laboratorio la presencia de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos para antígenos del tipo Rho, como el SSA o el SSB. Para el diagnóstico del síndrome de Sjögren se requiere que existan de todos estos criterios por lo menos 4 a 6 criterios positivos. Las relaciones tienen que ser de 4 a 6. Y la presencia de 3 de los 4 criterios objetivos. O sea, estos son los criterios para poder ver. Aquí tenemos la prueba de Schimmer, que se realiza colocando una tira de papel para medir la la cantidad de la humedad en el borde del párpado inferior. Y se consigue esto en un periodo de 5 minutos. Si existe un menos de 5 milímetros de humedad, generalmente indica la presencia de sequedad de los ojos, y eso se conoce como xeroftalmia. Pueden haber casos de falsos positivos o falsos negativos de hasta un 15% también. También podemos tener una tinción roja de Bengala, del rosa de Bengala, la tinción del rosa de Bengala. Se puede aplicar un colorante de forma tópica en el ojo y se examina el ojo bajo lámpara de hendidura y se observa el epitelio dañado de la córnea y conjuntiva, que presenta un teñido positivo, siendo indicativo de sequedad de ojos. Esto también puede tener un margen de error del 5%. Estas pruebas las realizan los oftalmólogos, ¿no? Bien. Y aquí ya hemos visto esto de los criterios diagnósticos, otras pruebas de los laboratorios generales pueden ser para verificar si existe anemia, leucopenia, la velocidad globular mayor al 90%, la VGS, la hipergamma-globulinemia con un 50 o un 75%. Algunos van a desarrollar paraproteinemias monoclonales del tipo inmunoglobulina M, del tipo kappa, el factor reumatoide, que es otra prueba para verificar la presencia de
anticuerpos autoinmunes en un 50% positivo, la presencia de crioglobulinas en un 16%, los anticuerpos ANA antinucleares en un 80%, patrón homogéneo o moteado, y los anti-RO en un 70%, los anti-LA, que también son anticuerpos antinucleares y también autoinmunes, los anti-LA en un 48%. Entonces, este es el laboratorio específico. Estas pruebas no son fáciles de encontrar. El hemograma para verificar la anemia, la leucopenia, la velocidad globular de velocidad de sedimentación globular también, pero el factor reumatoideo también, las crioglobulinas, pero la inmunoglobulina M, pero los ANA, los anti-RO, son difíciles de que los laboratorios clínicos a veces los tengan. En laboratorios especializados sí se encuentran este tipo de pruebas. Por eso es que los médicos tienen siempre, o saben los que se dedican, los reumatólogos generalmente y los oftalmólogos se dedican a este tipo de patologías, eh, hacen sus algoritmos, ¿no? Ya ellos ven cómo van a cumplir con los tests, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Cómo será el tratamiento para esto? En primer lugar, no hay que consumir algunos fármacos. Por ejemplo, no pueden consumir estos pacientes antidepresivos de ningún tipo. Antihistamínicos tampoco. Anticolinérgicos tampoco. Para la seroftalmia tienen que estar todo el tiempo utilizando lágrimas artificiales con metilcelulosa y alcohol polivinílico. Para la serostomía pueden utilizar secretagogos discretos como el jugo de limón, también con metilcelulosa. Para las artralgias están indicados los AINES, los anticuerpos, los antiinflamatorios no esteroideos, como la hidroxicloroquina y el metotrexato. Y para el aumento de parótidos también, que es los AINES, que son esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos y los corticosteroides. Con la vasculitis visceral pueden tomar ciclofosfamida, pero no más de 6 ciclos, y luego también pueden tomar leflunomida o ácido micólico, el denominado rituximab. Bueno, pero eso los médicos lo verán, ¿no es cierto? Pero más o menos este es el tratamiento para verificar el síndrome de Sjögren. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, en fin, precisan alguna aclaración, si no, podemos concluir con el síndrome de Sjögren. Vamos a sacar un screenshot de las 28 personas que se han conectado. Bien, entonces nos veríamos en la práctica si no existe ninguna duda al respecto de este síndrome. Doctora, buenos días. Quería hacer una consulta Y María Ángel. acerca, acerca de las notas de microbiología. Le comento que no tengo yo la nota en mi web, si me fijé ya desde ayer y Ya, no tengo, pero no está quería, la nota. doctora. Ha dado el examen. Sí, doctora. Ya. Hay un examen que no tiene nota, sin nombre. Perdón, tiene nota, pero no tiene nombre. Pero no me acuerdo si es en inmuno o en micro, en este preciso momento. Pero está ahí. Me tendría que fijar en cuál de las materias es. ¿Ya? Está bien, doctora. No Sí, vaya a ser que usted no haya puesto su nombre. En ese caso, ni la responsabilidad no es mía, señorita. no, doctora, en inmuno, en la materia de inmuno, sí, el último examen que dimos de inmuno, no, sí, ahí no puse mi nombre, pero le comenté al final y me dijo cuál es su apellido y yo le di mi apellido ya, entonces voy a anotar, pero en inmuno tengo la nota, doctora, pero en micro sí puse mi nombre y todo.
¿Cómo es su nombre, señorita María Angélica Rueta Yarbi. Rueta Yarbi?